Buenas tardes, mi nombre es Susana Lorena Lara Garnica, pertenezco al programa de Zootecnia de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El día de hoy tengo que exponer en mi materia de microbiología el tema de endosporas. Las endosporas son células especializadas no reproductivas producidas por bacterias de la división Firmicutes. Son extraordinariamente resistentes a la radiación como la ultravioleta, los rayos X, la gamma y también a la desecación, a la lisosima, al calor o a los grandes desinfectantes químicos que existen. También a la trituración mecánica. Las endosporas se encuentran comúnmente en el suelo y en el agua, que pues en estos lugares pueden sobrevivir durante largos periodos. Su principal función es asegurar la supervivencia en tiempos de tensión ambiental. Cuando llamamos tiempos de tensión ambiental es cuando las bacterias se ven sometidas a estrés. Podemos poner un ejemplo de los principales estrés en las bacterias es la falta de alimentación. Cuando se ve sometida a este tipo de estrés, ella lo que hace es asegurar la supervivencia. Vamos a ver la estructura. Inicialmente pues hablamos de la bacteria que pues se alimenta, gracias a ese alimento produce energía y gracias a que tiene una energía se puede reproducir. Cuando se reproduce, pues quien realiza estas labores para la bacteria es una forma o un estadio, o más conocido como forma vegetativa. Las bacterias que causan enfermedades se pueden dividir. Aquí vemos las divisiones que hace una forma vegetativa, en donde una bacteria genera nuevas bacterias o nuevas células hijas, y estas a su vez continúan pues haciendo o generando más bacterias células hijas. Estas bacterias o estas formas vegetativas pertenecen al grupo de bacilos gram positivos, que aunque se ha detectado en la naturaleza que también existen bacterias gram negativas que podrían realizar esta forma vegetativa alternándose en espora. Bueno, cuando estas bacterias son sometidas a estrés, o estas formas vegetativas se someten a estrés, como lo hablábamos anteriormente que hay falta de alimento, también pues va a haber falta de energía y también no se van a poder reproducir. Estamos llevando pues el metabolismo a cero. Estas formas vegetativas se van a convertir en espora al ser sometidas a estrés por el principal cambio ambiental, que en este caso pues estamos hablando de la falta, de la ausencia del alimento. Esta forma vegetativa, cuando se termina la fuente nutricional, prevalece convirtiéndose en espora. ¿Cómo ocurre? Como lo decía anteriormente, cuando una población de bacterias vegetativas prevalece convirtiéndose en espora, esto sucede por ciertas etapas. La formación de una endospora tiene una etapa inicial que es donde la célula se encuentra en la etapa final de crecimiento exponencial y contiene 2 cromosomas. La etapa inicial es cuando el DNA celular se hace más denso y ocupa el centro de la célula. Comienza de un importante recambio intercelular de proteínas. Es cuando el alimento en este caso se agotó. Entonces una de ellas comienza el proceso de esporogénesis, que es cuando la bacteria comienza un proceso de inhibición. Esta bacteria, en presencia de bacilos gram positivos, se une a otra, o sea, 2 bacterias, ambas bacterias generan una capa gruesa, en donde una de ellas, una bacteria, es viable y la otra se convierte en espora. Entonces, entramos a la etapa 2, que se forma un tabique septo cerca del polo celular a causa de la invaginación.
de esta membrana citoplasmática. El DNA es segregado en dos compartimientos y la espora en desarrollo y la célula madre. Todo esto ocurre ya que el citoplasma bacteriano abandona al máximo pues todo lo que es el agua, el H2O. La tercera etapa, como lo estaba diciendo, es el citoplasma de la espora. En formación queda delimitado por dos membranas debido al crecimiento de la membrana citoplasmática alrededor del protoplasto. La cuarta etapa es donde comienza a formarse la corteza de la espora por el depósito de peptidoglicanos y esporo específico entre la membrana interna y externa de la espora. Aparece como un cuerpo retractario que comienza a acumularse calcio y a sintetizarse ácido dipicolínico. La quinta etapa aparece el exosporio. La membrana exterior se transforma en la capa cortical por la incorporación de proteínas ricas en cisteína. Esta etapa le confiere a la espora resistencia frente a los agentes antimicrobianos. La sexta etapa es la maduración de la espora. Su citoplasma se vuelve homogéneo y electrodenoso y la capa córtica se completa por completo. La séptima etapa es donde ya la endospora es liberada por la lisis de la célula. Aquí podemos ver todo el proceso de esporogénesis completo, en donde es liberada la endospora. Y eso sería todo. Muchas gracias.